necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observador. Bueno, después de un fascinante vuelo hasta el Sáhara Occidental, el pájaro observador regresa hoy a sus bosques cántabros. Cambio de espacio y cambio de voces. Hoy estamos Toño, aquí a los mandos, y servidor, y bueno, va a parecer un Toño salvaje. Sí, la voz de nuestro compañero Toño el Malo, que hacía tiempo que no estaba por aquí, vuelve a resonar en el nido del pájaro observador. Y como buen historiador, se ha marcado un interesantísimo reportaje sobre el tema que abordamos hoy, el conceju, esa forma a veces más y a veces menos asamblearia que tenían los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y valles de gestionar sus bienes y de organizar sus vidas, en definitiva. No pretendemos en este programa realizar un estudio exhaustivo del concepto del conceju, porque necesitaríamos horas y horas para ello. Así que bueno, seguro que nos dejamos matices y lo más importante, no contaremos con la voz de las personas más mayores que participaron en los concejos de la primera mitad del siglo XX, que son lo más parecido al concejo tradicional, ¿no? Pero bueno, para compensarlo, os traemos dos entrevistas con sendas mujeres que hoy viven en el medio rural y participan de la organización vecinal de una manera más o menos similar al concejo tradicional en sus pueblos. Son María y Paloma. Con ellas nos acercaremos a la realidad de los concejos en pleno siglo XXI y nos hablarán del aprovechamiento comunal del monte, de las juntas de vecinos y de mucho más. Todo un lujo contar con ellas, la verdad. El conceju es un elemento inspirador porque en sus mejores momentos y en su condición de concejo abierto, como bien explicará Toño a continuación, representa una forma radicalmente democrática y justa de organización a pequeña escala, de autonomía de los pueblos. Una experiencia que quizá, con las herramientas de las que disponemos hoy en día y en el momento y lugar adecuados, podría servir de impulso para la creación de un poder democrático que pudiera retar al capital y al Estado. Pero bueno, desde el pájaro observador no podemos ir tan lejos, la verdad, así que nos contentaremos con dar un esbozo de lo que es un concejo. Y tampoco queremos caer en lo fácil, no queremos desde Cantabria idealizar la experiencia de los concejos como lo más de lo más. En fin, que bueno, me estoy enrollando y seguro que hay muchas otras posibilidades de abordarlo, pero bueno, aquí lo haremos lo mejor que podamos. Y quienes tienen la voz son Toño, Paloma y María. Os dejamos primero con el reportaje de Toño, pero no sin antes poneros una buena jota montañesa en la renovada interpretación de Caórnega, un clásico ya de sus conciertos. No tengo miedo a tu padre, ni miedo a tus 7 hermanos. Tengo de volver a verte si hay amor, antes que termine el año. Arrolla bien tus panojos, salladora, salladora. Arrolla bien tus panojos, que a la orilla del camino, que a la orilla del camino lo revisan muchos ojos. Todos los que cantan vienen por la noche a tu ventana, por la noche a tu ventana. Y yo torpe que no canto, me voy contigo a la cama, me voy contigo a la cama. ¡Aire!
se oyen los campanos bajando por las veredas, bajando por las veredas. Hay baile hoy en el pueblo, rabel, pito y pandereta, rabel, pito y pandereta. El campo que no se riega, pronto el sol lo habrá secado, pronto el sol lo habrá secado. Amor que no se apasiona, no pasará del verano, no pasará del verano. ¡Aire! Fuente en que te lavas la cara por la mañana, la cara por la mañana. Han crecido clavelucos, amor mío, hasta en el agua, amor mío, hasta en el agua. Y el día en que te quisí y tu padre lo supió, como tiene el genio así, todo lo descompusió. Ermitaño, si vas a la ermita, moja bien los dedos en agua bendita. Y si ves por allá la ermitaña, me la engañas. Que te he dicho que no vengas conmigo a misa mayor. Ni tú rezas ni yo rezo, y estamos con devoción. Ermitaño, si vas a la ermita, moja bien los dedos en agua bendita. Y si ves por allá la ermitaña, me la engañas. Ermitaño, si vas a la ermita, moja bien los dedos en agua bendita. Y si ves por allá la ermitaña, me la engañas. Ermitaño, si vas a la ermita, moja bien los dedos en agua bendita. Y si ves por allá la ermitaña, me la engaña. El concejo, como los galos irreductibles de Asterix, se mantiene resistente al invasor, a la burocracia, al centralismo jacobino, a la utilidad medida con criterios economicistas, al nacionalismo español más rancio. Hoy, para comprender esa resistencia, vamos a hacer un breve recorrido por el pasado de esta institución tan nuestra. ¿Cuándo, dónde y cómo aparecieron los concejos? Bueno, está claro que ya en la Edad Media había concejos en Cantabria. El concejo cántabro, como institución medieval, entra dentro del marco jurídico del reino de León I y de Castilla después. Sin embargo, en el periodo anterior a las grandes revoluciones del siglo XIX, las distintas normas a menudo se solapaban, no habiendo un único código o una única norma que regulase todo el sistema. El concejo, que por cierto viene del latín concilium y que significa asamblea, se asienta más en las costumbres locales que en las normativas específicas de uno u otro reino. Algunos historiadores, con documentación en la mano y método científico en ristre, han intentado concretar. García de Valdeavellano busca sus orígenes en antiguas asambleas visigóticas. Julio Valdeón afirma que los concejos son plenamente medievales. De este modo, en realidad, estos historiadores olvidan reuniones populares que, de una forma u otra, han estado presentes en todas las sociedades. Sin embargo, no pocas fuentes populares, anteriores y posteriores a este periodo, hablan de reuniones en torno a un gran árbol en un bosque, a menudo un roble, nuestra cajiga, árbol de encuentros, de asambleas. Y aunque en castellano no tengamos equivalente, en lengua inglesa las palabras tryst
encuentro, trust, confianza, true, verdad, y tree, árbol, están claramente emparentadas. ¿No es la asamblea un ejercicio de fe cuyos acuerdos se asientan firmemente como las raíces de la cajiga se fortalecen en la tierra? Podemos llamarlos concejos, asambleas o eclesía en griego, pero no cambia su base, la reunión de los vecinos para resolver los asuntos públicos. Lo cierto es que el primer concejo abierto medieval era un espacio realmente abierto, para que los habitantes pudieran participar con bastante libertad. La investigadora María del Carmen Carlet sí que ha visto la relación entre asambleas locales y los futuros concejos. Mujeres y hombres, jóvenes y viejos, pobres y ricos. Con el tiempo se irían reduciendo los asistentes. Primero serían expulsadas las mujeres. Posteriormente, solo los vecinos mantendrán su derecho a la asistencia, siendo vecino aquellos hombres que se hubiesen casado, tuvieran una casa y una hacienda en el municipio. En líneas generales, y tomando el caso concreto de Laredo como referencia, Carlet trata brevemente la evolución del concejo. Una primera fase en la que asamblea y concejo se confunden, anterior al siglo XII, donde aún participan todos los habitantes de la localidad. Una fase de concejo abierto entre los siglos XII y XIII, donde únicamente los llamados vecinos participan en la toma de decisiones. Una restricción del concejo abierto durante el siglo XIV, primero con la única participación de los llamados buenos hombres, pagadores de impuestos con cierta posición, y luego con una mayor restricción a la participación. Y una última fase, como instauración del concejo cerrado a partir de 1400. Sucedía igual en otras tierras de la monarquía castellana. En 1345, muchas ciudades castellanas pasaron a tener un concejo cerrado, y con ello acabar rápidamente el ejercicio democrático que suponía el concejo abierto. La aparición del llamado regimiento puso en manos de los llamados caballeros y buenos hombres, es decir, las élites urbanas, el gobierno de las distintas localidades, excluyendo al resto de vecinos. Demasiado a menudo este ejercicio se hizo manteniendo las particularidades locales, pero, en cualquier caso, reforzando a la oligarquía frente al común. Este esquema que acabo de hablar no puede aplicarse a todas las poblaciones del territorio cántabro. El comienzo de la Edad Moderna no supuso el final del concejo abierto. En gran medida, pervivió el concejo en diversas formas en los entornos rurales de Cantabria, más o menos abiertos a la participación, más o menos influidos por las élites locales de hidalgos u hombres buenos. Las funciones de esta asamblea fueron muy variadas. En primer lugar, gestionar las propiedades comunales, pertenecientes al territorio de la villa, lo que incluye pastos, bosques o aguas. Posteriormente, podemos incluir otras, como el mantenimiento de la paz pública o la gestión de permisos de venta en la villa. Pero el concejo, aun garantizando derechos, obligaba a una serie de responsabilidades, empezando por la participación en los trabajos colectivos, como el auzolán vasco, y el pago de los tributos que se considerasen necesarios. En algunos casos, se podía ir más allá. Por la ordenanza de Potes de 1619 se retiraba el derecho a la vecindad a aquel vecino que saliese de la villa por un periodo superior a los 8 días, entendiendo que estaba faltando a sus responsabilidades. Precisamente así debemos entender la obligación del vecino de tener hacienda en el pueblo, pues se entendía que para ejercer los derechos se debía aportar al común. Participación y propiedad fueron de la mano en estos primeros concejos abiertos. ¿Qué mejor forma de asegurarse la valía del voto o de la participación si se es dueño de una parte de la tierra? Decía Lenin que la democracia es un fusil en el hombro de cada obrero, y a falta de fusiles, poder subsistir con un terruño al margen de ricos y magnates es un buen arma contra toda autoridad. De ahí que la reforma agraria probablemente sea la reforma más democrática. El concejo también suponía una herramienta legal contra el aparato institucional de la nobleza y la corona, y aunque está documentada la acción directa del campesinado en la ocupación de tierras, más habitualmente las rebeliones eran individuales y no bajo la organización concreta de los concejos. Precisamente, por la participación tan heterogénea sabemos que a menudo los concejos eran lugar de conflicto. Para los pueblos de Líbano, como el caso de Potes, que ya he mencionado, o el de Baró, conocemos un detallado reglamento,
que establece multas por llevar armas a la asamblea, levantarse o montar jaleo fuera de turno, así como faltar el respeto a los cargos elegidos por la asamblea. Parece ser que esto último ocurría mucho, pues son muy abundantes las normas que regulan multas y más multas para los alborotadores. Y ya sabemos que cuando se legisla mucho sobre un tema, en realidad es que se está incumpliendo mucho. Los concejos abiertos recibieron un duro golpe con la aparición del régimen liberal en el siglo XIX. Frente al colectivo se impuso el individuo. Frente a la tradición se impuso la ley. Algunos investigadores, como Félix Rodrigo Mora, han descrito la eficiencia con la que el nuevo Estado burgués suprimió o vació de contenido los concejos, en el mejor de los casos, integrándolos en el nuevo Estado de Derecho. Pero, ¿por qué se redujeron estas formas de democracia local tan extendidas durante el periodo medieval? Se ha dicho, a menudo, que los ejercicios de democracia local se han visto reducidos según aumentaban el número de habitantes de un lugar determinado. Es decir, es fácil, claro, ser democrático cuando somos 100, pero mucho más difícil cuando somos 100.000. Pero desde este nido, y ya para acabar esta sección, no podemos dejar de señalar lo falso de este argumento. ¿Acaso es natural que más y más gente se junte en un único punto del territorio? ¿Acaso no es una decisión política, tan política como quitar la voz y voto a los habitantes de un territorio? Burocratización, eficiencia, centralismo, sea democrático o no, y altas densidades de población riman demasiado bien. Y todas ellas siempre han sido contrarias a la autonomía de los pueblos, los territorios y sus gentes. Bueno, pues estamos con María, que es ganadera agroecológica en Campo de en Medio, tiene la ganadería en La Lejuca y forma parte del colectivo La Ortiga, que publica en revistas y bueno, muchos ya los conoceréis. Y como comentábamos en la introducción, vamos a abordar un poco su experiencia con los concejos, también con las juntas vecinales y demás en relación con la ganadería y con la vida en los pueblos de Cantabria, en su caso concreto en Campo. Buenas, María, muchas gracias lo primero por ofrecerte para participar. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Alex. Pues nada, queríamos empezar, hemos hecho un breve recorrido histórico, ¿no? por los concejos en Cantabria. Y a lo largo del siglo XX se han ido perdiendo, ¿no? Esta forma popular de toma de decisiones y demás. ¿Tienes referencias de concejos que sigan en funcionamiento en Cantabria o en concreto en la zona donde estás tú? Sí, bueno, aquí hay concejos abiertos, llamamos concejos abiertos a los que se dan en los pueblos con poquita población, donde, o dicho de otra manera, donde no hay población suficiente como para hacer una junta vecinal. Sigue habiendo concejos abiertos. Uh-huh. Y Normalmente, bueno, por hacer un poco así una contextualización de lo que yo conozco, siempre sí. Teniendo muy en cuenta que no soy una experta en esto y que hoy en concreto os hablo desde mi experiencia totalmente personal y que, bueno, mucho más allá de contextos históricos y demás. Yo tengo más experiencia en concejos ganaderos por mi actividad desde los últimos 5 años. Yo sé que se hacen concejos ganaderos, pero normalmente a través de las juntas vecinales. Es decir, ahora se sigue llamando concejo a reunirse los ganaderos pues para hablar del reparto de hectáreas de pastos comunales o de lo que sea relacionado con su actividad ganadera. Pero normalmente, al menos en lo que yo conozco en esta zona o los casos que yo conozco, ya ni siquiera se hacen esos concejos porque ya está todo mucho más burocratizado, por decirlo de alguna manera, y son las propias juntas vecinales las que administran, gestionan esos pastos comunales, de manera que el reparto ya se hace casi que sin la necesidad de juntarse, ¿no? Que muchas personas creemos que esto sigue siendo fundamental por un principio también de, si me permites, Alex, de situarse junto a los vecinos y vecinas que hacemos una actividad y de ejercer como un control democrático mucho más participativo, ¿no? Sí. Es decir, que haya un criterio transparente, que todos sepamos cómo estamos haciendo las cosas, que además, por otra parte, están recogidas pues en las ordenanzas de los pueblos, ¿no? Los pueblos tienen ordenanzas para regular todo esto y hay una ley que regula todo esto. Claro, en ese sentido mencionas la junta vecinal, ¿no? Y un poco el funcionamiento de la junta vecinal
en oposición a lo que era el funcionamiento tradicional de los concejos, donde además no solo se decidían cuestiones ganaderas, sino se decidían cuestiones que afectaban al conjunto de las actividades y de los bienes del pueblo. ¿Cuál es tu experiencia en estas juntas vecinales, la tuya o la de tus vecinas y vecinos, y en qué crees que se diferencia de una manera así un poco clara y concisa de lo que eran los concejos tradicionales? Para mí la diferencia fundamental es que la junta vecinal, además, yo creo, bueno, esto es una opinión muy personal, evidentemente, yo creo que la junta vecinal es una herramienta para reducir esa participación ciudadana en los espacios y en la gestión de los bienes y espacios comunales que todavía tenemos en muchos pueblos de Cantabria. Por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo se siguen repartiendo no solamente las hectáreas de pastos y montes comunales del pueblo y de los puertos de alta montaña, sino también, por ejemplo, se hace reparto de adras, ¿no?, de la leña, que nos corresponde a cada vecino, ¿no? Pero hay otros pueblos también aquí en Campo que, además de eso, a todos los vecinos, por el hecho de ser vecinos, les corresponde, sean o no ganaderos, hablo ahora, solamente por la vecindad, les corresponde, por ejemplo, lo que llaman un haza o un pastizal, es decir, una porción de terreno donde ellos pueden cultivar, si quisieran, que ya no se hace, ¿no?, pero antes se cultivaba cereal o patatas o lo que fuera, ¿no?, lo que cada uno quisiera, y les corresponde una parcela de terreno solamente por el hecho de ser vecinos. Entonces, toda esta gestión de bienes y espacios comunales ahora se hace a través de las juntas. Y las juntas son herramientas, al final, mucho más verticales, que tienen que ver con las votaciones que ha habido en un pueblo. Entonces, se puede dar el caso, por votaciones ejemplo, electorales, entendemos, ¿no? ¿Perdona? Las votaciones electorales, entendemos, ¿no? Las votaciones, sí, las votaciones electorales. Es decir, se puede dar el caso, yo conozco varios casos, de hecho, donde tenemos juntas monocolores de 5 miembros de un mismo partido, por ejemplo, que además pues no suelen convocar concejos o no suelen convocar espacios abiertos de diálogo donde todos estemos pues con esta idea de concejo para saber de manera transparente cómo se están gestionando, pues no sé, las cuentas del pueblo, por ejemplo. Sí. O sea, algo tan sencillo como el dinero público, ¿no? Que antes sí que se hacía. O decidir ciertas cosas que tienen que ver, pues con, repito, ¿no?, con el uso y disfrute de los espacios y bienes comunales que tenemos en muchas zonas de Cantabria. Entonces, la Junta Vecinal al final es una herramienta que gestiona y que es una especie, como yo lo comparo como un intermediario, ¿no? Sí, y bien es verdad, perdona, para que no se me vaya un poco el hilo, y bien es verdad que los vecinos y vecinas en muchos casos también se acomodan, ¿no? Es decir, como, bueno, mira, yo delego, la Junta hace esto y ya está. Es decir, se pierde mucho el interés democrático de participación en la vida pública, ¿no? En el sentido de intervención, de transparencia, de ser consciente de cómo se está gestionando los espacios y bienes comunales. Claro, sí. En ese sentido, bueno, lo comentaremos también hacia el final del programa porque vamos a hacer un poco de hincapié en eso, pero, por ejemplo, es esperanzador ver cómo se dan esta especie de concejos, se están dando ahora en los valles pasiegos, no son concejos al uso, pero se están dando en los valles pasiegos a propósito de los polígonos eólicos que quieren implantar y se están dando esas asambleas abiertas, ¿no?, en las que se decide sobre una afección directa que va a tener lugar en el municipio. En ese sentido, claro, como oposición a la Junta Vecinal, quizá pensamos en los concejos como unas asambleas que son radicalmente democráticas, que reparten de manera equitativa los bienes y espacios de los pueblos. ¿En los concejos como tal aún vigentes tú crees que es así? Y por otro lado, ¿bastaría con recuperar el concepto tal y como era hace 40, 50, 60 años para traerlo a la actualidad? ¿Bastaría con eso para que hubiera una democracia asamblearia, participativa en los pueblos y valles de Cantabria? ¿Cuál es tu opinión ahí en ese sentido? Sí, yo creo, vamos, a mí me encantaría que esto fuera todo muy, muy bonito y muy, muy sencillo, ¿no? Es decir, que el concejo fuera como la especie de respuesta y de solución, ¿no? O de fórmula, pero creo que no es así. Yo creo que sin democracia y sin espíritu crítico y participativo da igual la herramienta si no hay demócratas detrás, ¿no? Yo la experiencia que tengo es que, bueno, he hablado muchas veces por otros trabajos de campo que he realizado anteriormente, pues con vecinos y vecinas en los pueblos, y yo los datos que tengo suelen ser de los concejos tradicionales una participación mayoritariamente masculina, en fin, o sea, podíamos sacarle muchas reformulaciones en la actualidad, ¿no? Sí que es verdad que creo que se pueden redefinir todos esos
espacios de asamblearios, como decías, creo que es necesario, además, redefinirlos para que haya una participación transversal, horizontal, donde participemos las mujeres sin ningún tipo de prejuicio, donde no sean solamente escuchadas las voces masculinas. Y también creo que los concejos, y de hecho, bueno, sé de buena tinta, ¿no?, que hay muchos concejos o muchas juntas vecinales que para nada son herramientas democráticas, sino más bien todo lo contrario, herramientas que facilitan el caciquismo en los pueblos a día de hoy. ¿Entiendes? Y ahí ya sí que es verdad que se establecen otro tipo de historias, ¿no? Es decir, muchas veces los representantes del pueblo, como del orden social establecido mayoritario, ¿no? Y ahí hay muchos discursos que ya te digo que habría que redefinir, ¿no? El dentro y el afuera, los que venimos de fuera a vivir a un pueblo y además con actividades agrarias. Yo soy ganadera a título principal, etcétera, aunque mi origen es urbanita, pero bueno, ¿qué más da? Aquí estoy, aquí pago impuestos, aquí estoy empadronada, en fin. Sí. Entonces, ese tipo de discursos todavía funcionan mucho, ¿no? Y ideológicamente también se nota. Y luego el comentario que hacías de los valles pasiegos me parece fundamental recuperar ese tipo de asambleas ciudadanas, ¿no? Llamémosle concejos abiertos, llamémosle asambleas ciudadanas. Yo creo que es fundamental para tener un músculo democrático vivo, ¿no?, y activo. Sí, desde luego. La verdad que está siendo un soplo de aire fresco y bueno, una herramienta que probablemente se utilice solamente durante este periodo, porque es lo que suele pasar con este tipo de cuestiones, pero bueno, no deja de ser un buen ejemplo de cómo pueden funcionar ciertas cosas, tanto para eso como para otro tipo de cuestiones que afectan a los pueblos y a los valles. Y en este sentido, bueno, tú eres ganadera agroecológica y ahí en Campoo y claro, hablando de los valles pasiegos, la sociología o bueno, el uso de la tierra es completamente distinto en el centro y occidente de Cantabria y los concejos tradicionalmente han servido pues para eso, ¿no? Gestionar montes y pastos, muchos públicos, que Cantabria es uno de las comunidades con más monte público, si no me equivoco. Pienso en Sejos, en los pastos de Palombera, en el Prado Conceju de Tudanca. ¿Cuál es un poco tu experiencia o la experiencia de la gente que conozcas a tu alrededor en la gestión de los montes y de los pastos comunales a través de concejos, juntas vecinales, etcétera, en esa zona o en las zonas que tú conozcas? Bueno, yo aquí soy radicalmente crítica porque además me veo afectada por ello, ¿no? O sea, no te puedo dar muchos más datos, pero soy radicalmente crítica. El aprovechamiento de pastos y de montes comunales es un derecho que tenemos los vecinos y vecinas de un pueblo, por encima de cualquier otra cosa. Es decir, cualquier vecino que tenga actividad ganadera, lógicamente no van a dar hectáreas para la actividad ganadera a alguien que no tenga ganado, ¿no? O sea, eso se entiende, ¿no? En un contexto hablo agroganadero, ¿no? Es un derecho que tenemos los vecinos y vecinas, que además está regulado por la ley, por las ordenanzas de los pueblos, por la ley de montes, en fin, hay una serie de leyes, ¿no?, que permiten o que se supone que deberían de respetar esto, ¿no? Pero muchas veces los concejos y las juntas vecinales aquí pues hacen trampas, ¿no? Y sabemos perfectamente, además, es un caso que es muy típico en varios pueblos, ¿no?, que se están dando reparto de hectáreas y aprovechamiento de hectáreas, de comunales en pastos de los pueblos y en los montes a personas, por ejemplo, que no viven en el pueblo, cuando se sabe que el derecho de vecindad tiene que ser de personas que vivan al menos la mitad del año en un pueblo, ¿no? Bueno, pues acaparamiento de hectáreas, no querer dar hectáreas a personas porque resulta que es que pues no nos caen bien, o este tipo de estrategias o de trampas, digámoslo así, sabemos y somos conocedores de ello muchísimas de las personas que vivimos en los pueblos. Y también te diré que estamos luchando a muchos niveles para que eso sea de otra manera, ¿no? Para que haya un reparto equitativo y justo y sobre todo acorde a las normas que nos afectan a todos, ¿no? Que juguemos todos con las mismas reglas del juego, claro. Porque, claro, por ejemplo, si nos vamos directamente al caso tuyo, en Campoo de Enmedio, por ejemplo, ¿nos podrías comentar brevemente cómo es ese reparto de las tierras comunales, de los montes y del pasto para las distintas personas que tienen actividad agroganadera? También por hacerlo un poco más claro, más específico todo, más real, por así decirlo. Aquí, Campoo de Enmedio son varios pueblos, son 16 pueblos, si no me equivoco. Cada pueblo tiene sus ordenanzas, pero suelen ser modelos de ordenanzas muy generales, o sea, son ordenanzas bastante similares. Para que una persona ganadera con actividad ganadera tenga derecho a acceso a las hectáreas comunales, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Lo primero, estar empadronado en el pueblo, pero no solamente estar empadronado, sino residir al menos
la mitad del año más un día en ese pueblo, es decir, no vale que yo viva en Torrelavega y esté empadronada en el pueblo, sino que tengo que residir al menos medio año en el pueblo y ser titular de una explotación ganadera. En este sentido ya se puede solicitar ese acceso a pastos comunales como vecino de una localidad. Y es deber y es obligación de la Junta Vecinal repartir proporcionalmente al número de cabezas o con el criterio que se estime a todos los vecinos con actividad ganadera. Por ponerte un ejemplo, porque no solamente los repartos son de actividades vinculadas a la ganadería, hay pueblos que siguen repartiendo la leña, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sigue habiendo reparto de adras. Ahí cualquier vecino que lo desee se apunta en una lista, demuestra que es vecino o se sabe que es vecino y habita el pueblo, ¿no? Sí. Y corresponde cuando se hacen las adras, cuando se corta la leña que marcan los guardas forestales, ese reparto es también proporcional, ¿no? Pues a cada vecino le toca pues ir a talar un árbol, o hacer leña de un árbol o de lo que corresponda, de lo que notifique el guarda a la Junta, ¿no? O sea, todo ese reparto son repartos que tienen que ver con la vecindad. Y también, como bien decía antes, hay repartos de tierras, hazas, pastizales, por el hecho de ser vecino, tengas o no actividad ganadera. Cualquier vecino tiene, no es en todos los pueblos igual, hay pueblos que reparten leñas, pueblos que no, pero bueno, yo conozco estos tres casos, ¿no? Y una defensa, bueno, yo siempre digo lo mismo, situándonos en una sociedad donde la producción de alimentos para las pequeñas familias que somos productoras de alimentos es una situación más cercana a la precariedad que a otra, los pastos comunales, las hectáreas, los terrenos de cultivo o de pastos o las leñas son maneras que tradicionalmente han servido para que las familias que no somos propietarias de la tierra, repito, claro, que no somos, es decir, que tenemos que pagar muchísimo dinero en rentas, que esto es algo que se olvida siempre, es que cuando vienen las ayudas de la PAC es que la mayor parte de mis ayudas de la PAC se las quedan los propietarios de la tierra. Es decir, para familias que no somos propietarias de la tierra, el tener acceso a hectáreas comunales que además cuestan un dinero, es decir, se paga, por ejemplo, un dinero muy simbólico, bien es verdad. Aquí pagamos por cabeza de ganado, ¿no? Pues yo qué sé, las vacas 6 euros, los caballos 6 euros por cabeza, entonces se paga a la Junta Vecinal, hay otros pueblos que lo estiman de otra manera, en fin, cada uno tiene, pero lo normal es pagar por cabeza de ganado que se suelta al monte comunal y tener derecho a aprovechar esas hectáreas. Pues para las familias que no somos propietarias de la tierra es fundamental respetar la gestión de los bienes y espacios comunales y que no se pierda, que todo esto pues ni se privatice ni se acaparen hectáreas, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por todo, María. Por nuestra parte yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. La verdad que lo hemos abordado así de una manera bastante clara, con ejemplos prácticos, que también es interesante, yo creo que para nuestras oyentes tener también ejemplos prácticos de cómo funcionan las cosas realmente en un pueblo. Y no sé si quieres añadir algo más, ¿se te ha quedado algo que quieras comentar? No, bueno, pues agradeceros mucho el espacio. Sí que es verdad que, que esto daría para muchas conversaciones, ¿no? Pues sí. Nosotros, desde La Ortiga, sí que me gustaría comentar, nosotros desde La Ortiga, que estamos haciendo una actividad en Capó desde hace 15 años, pero bueno, desde el año 96 en toda Cantabria, solemos organizar muchos talleres en el territorio, o sea, pequeñas salidas por la mañana, donde se explica precisamente el uso de todos estos espacios comunales, ¿no? Vienen las dehesas de Cajigales, donde donde vamos a explicar cómo se reparten las adras, vienen monte público, vienen azas y pastizales, para que la gente entienda cómo funciona este reparto y cómo contribuye a poder generar también que muchas pequeñas familias de productores pues sigamos con una actividad agroganadera en los pueblos, que no todo sea claro, que eso no se pierda. Sí. ¿No? Genial, pues nada, animamos también a todas y todos a que participen en esas jornadas que organizáis. Y nada, pues muchas gracias, María, por tu participación. Muchísimas gracias, Alex, un placer. Venga, un saludo. Adiós.
Cuenta la abuela del pueblo que hay un grito en la montaña, baja de noche hasta el valle y hasta el alba no se calla. Dicen que llora de pena de ver el valle inundado, es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo. Se suicidó en la mañana, que iban a echarlo de casa. ¿Cómo vivir sin raíces cuando no te queda nada? Dicen que aún pide justicia por semejante barbarie, en donde hubo 3000 almas, ahora ya ni corre el aire. De Vicente Alonso, que se enfrentó al policía con su bastón de madera. ¿Cómo olvidar aquel día? Dicen que pocos han vuelto a ver lo que queda ahí arriba. Hay un extraño silencio donde antes había vida. Fue la traición socialista el 7 de julio aquel año, ejecutada la fuerza por guardia civil a caballo. Subidos a los tejados, gritaron que no se iban, que no se llama progreso dejar los pueblos sin vida. Siguen de luto las cumbres de la montaña leonesa, escurren por sus laderas lágrimas al río Esla. Ya vienen los picoletos con el fusil en la mano, vienen a echarnos del pueblo. De Riaño no nos vamos, 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 de Riaño no nos van a sacar, porque hay alma en cada piedra desde el Pi, Collordás hasta Liegos y Acevedo no nos van a sacar, porque hay alma en cada gota de este embal, sé mortal, símbolo de su desprecio hacia el mundo rural. No hay olvido ni perdón para quien quiso matar, siglos de autosuficiencia sin ciudad. De Jotas va la cosa hoy, que para algo estamos hablando de nuestros pueblos y nuestros valles. En este caso, lo que hemos escuchado es una jota moderna interpretada por Guille Jové y Fauna Ibérica, en la que se recuerda la injusticia que sufrió el pueblo de Riaño en la espectacular montaña oriental leonesa. Frente a la resistencia y la oposición del pueblo, el gobierno estatal, liderado entonces por un crecido PSOE de los años 80, desalojó a la fuerza a los vecinos y vecinas para seguir adelante con uno de sus proyectos insignia en aquellos años, la construcción del embalse de Riaño. Lo que hoy es una lámina inmensa de agua, hace 40 años era una vega fértil, atravesada por el río Elsla y bajo moles calizas como el impresionante Pico Llordas. Sirva esta breve digresión para mostrar a las claras pues la injusticia a la que pueden enfrentarse los pueblos cuando se decide sobre su futuro sin tener en cuenta su opinión, o cuando se les impone desde muy lejos un modo de vida que no quieren o que quizás simplemente no necesitan. Y en oposición a esto, vamos a hablar a continuación con Paloma. La entrevista la ha hecho mi compañero Toño, que vive en el municipio de Molledo y nos va a contar su experiencia en un concejo
No hemos podido asistir a uno que nos habría gustado, pero en estos tiempos de COVID la verdad que las cosas están complicadas. Pero bueno, ella nos va a contar toda su experiencia y cómo es un concejo en un barrio de un municipio como Molledo. Así que nada, os dejo con la entrevista. ¿Sí? Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas. Bien, bueno, como hemos quedado, te llamamos aquí desde el Pájaro Observador y bueno, hemos querido hablar contigo porque eres una vecina de un pueblo del municipio de Molledo, ¿no? Que es San Martín de Quevedo y concretamente del barrio de Uldá y que participas en un concejo, ¿no? Sí, eso es. Vale. Es una junta vecinal que funciona como concejo. Vale. O sea que en vuestro en vuestro pueblo no hay junta vecinal como tal. A ver, el Uldá, donde yo vivo, es un barrio, ¿vale? Sí. Uno de los barrios junto con otros 6, con Pando, Vallejo, Santián, San Martín, Casas y Quevedo, que conforman la localidad de San Martín de Quevedo, que es una entidad local menor. Entonces el concejo se realiza eso de San Martín de Quevedo, la junta vecinal de San Martín de Quevedo. Vale. Que es una localidad que pertenece al Ayuntamiento de Molledo. Vale. ¿Y los concejos cómo se organizan? O sea, ¿cada cuánto son, por ejemplo? Pues en principio se deben de realizar cada 3 meses. Luego, en función de las necesidades, pues se puede hacer algún concejo extraordinario, pero bueno, lo que marca la ley es cada 3 meses. Vale. Actualmente no se están realizando, pues pienso que por el tema de la pandemia, y bueno, el último que se ha realizado fue en noviembre del 19. Vale. O sea, ahora por todo el tema pero habitualmente cada 3 meses hay concejo y ya los vecinos lo saben. O Sí, alguien tiene que convocarlos. No, tienen que convocarlos y el alcalde pedáneo, o alcaldesa en este caso, Sí. Tiene que convocarlo mínimo 48 horas de antelación. Entonces, bueno, pues colocan un bando con el orden del día en todos los barrios para que se sepa, pues eso, siempre tiene que haber un punto en la lectura, que es la lectura y aprobación del acta anterior, Sí. y luego el último punto, que son ruegos y preguntas. Y luego, bueno, pues en medio ponen todos los puntos a tratar. La hora y el lugar, que siempre es el mismo, que son las antiguas escuelas, y esa es la manera de avisar a los vecinos. Vale. Y después otra pregunta sería, ¿los vecinos participan o poco o mucho? ¿Y quién puede asistir? ¿Los vecinos? ¿Puede asistir más gente? ¿No? Vale, bueno, pues en principio, a ver, es un concejo en el que participa poca gente. Seremos en torno a unos 170 vecinos en toda la junta vecinal y no sé deciros, pero sobre el 10% más o menos es la gente que acude. Entonces, sí que cuando publican la convocatoria se hace una primera convocatoria y si no hay quórum, pues se tiene que pasar directamente a la segunda. Como aquí es difícil que se cumpla ese quórum, directamente se va a la segunda, en la que da igual la gente que haya, las decisiones que se tomen tienen validez. No hace falta que haya una mayoría de la gente de la junta vecinal. Vale. ¿Y participan solo vecinos o puede ir gente de fuera? Pueden participar todos los vecinos y luego puede ir gente de fuera, pero no tienen ni voz ni voto, no pueden participar y no pueden votar. Pero pueden ir de oyentes, sí pueden ir de oyentes. O sea, que es abierto como de oyentes. Vale. Sí. Vale. ¿Y qué tipo de decisiones se toman en los concejos habitualmente? Así como ejemplos. Bueno, se gestiona, a ver, el concejo pues funciona como un pequeño ayuntamiento. Tiene sus presupuestos, ¿vale? Tiene que rendir cuentas también a final de año. Entonces, bueno, pues se gestiona sobre todo el mantenimiento y la conservación de los caminos rurales y los bienes de uso y servicio público, pues de interés exclusivo de la junta vecinal. Pueden ser eso, pues por ejemplo el monte, que se divide en distintas parcelas y esas parcelas se les alquila a ganaderos. Vale. O se les subasta a los ganaderos. Cada año, bueno, cada cierto tiempo, no sé ahora mismo decirte cuánto, Sí. se saca subasta y los ganaderos cogen esas parcelas. Luego también se gestiona, tenemos una parte de coto de caza, también se gestiona. Tenemos parte también en nuestro terreno, hay parte de la instalación de la central eléctrica. Entonces también, bueno, pues es otra parte que también se gestiona. Y luego, bueno, pues subvenciones tanto del Ayuntamiento, del Gobierno de Cantabria y los distintos inmuebles que tenemos en la Junta Vecinal, que en este caso, bueno, son 2 escuelas antiguas, que una está en San Martín y otra está en Uldá. Vale. ¿Y si hay que tomar alguna decisión en concreto, se hace por consenso, se vota o cómo se...? Sí, en principio, bueno, pues depende del tema a tratar. Hay temas que
que tienen que llevar a cabo una votación. Sí. En general suelen ser temas, pues si son temas de la Junta Vecinal, pues eso de camperas o demás, se utiliza el consenso de toda la gente que va a acudir al concejo. Pero sí que es cierto que también hay otros problemas, otras problemáticas que requieren una votación. En el último concejo que se ha hecho, que os comentaba que era el 19 de noviembre, sí que se llevó a cabo, por ejemplo, una votación en la que se nos había propuesto, bueno, pues la instalación de un parque eólico dentro de nuestro territorio. Anda. Y se realizó una votación para ver si los vecinos estaban de acuerdo en llevar a cabo el estudio o no. Que está muy ahora en boga lo de los parques eólicos o está polígonos ahora en boga, eólicos. sí. Bueno, pues a que nosotros también nos han llamado para ver si estábamos interesados. Pero esto fue mucho antes de la pandemia, ¿no? Por lo que nos... Sí, el 19 de noviembre, el último que se ha celebrado. Desde entonces, pues ya te digo, no sé, porque la verdad es que no sabemos cómo se está gestionando eso. Porque sí que tenemos una partida presupuestaria propia y hay que elaborar presupuestos y rendir cuentas, tanto a principios como a finales de año. Pero ahora mismo desconozco cómo se está llevando a cabo. ¿Y qué salió ya por curiosidad en la votación del estudio? ¿Que sí o que no? Salió que sí. Que sí. Que estaban a favor. ¿Y no habéis vuelto a tener noticias de...? No hemos vuelto a tener noticias y como no se ha vuelto a realizar más consejos, pues está un poco el tema en stand-by. La verdad es que lo desconozco como está ahora. Vale. ¿Y se podría convocar un consejo extraordinario para eso, por ejemplo? Si algún vecino ahora con todo el movimiento que hay en cuanto a los polígonos eólicos, pues igual cambia de opinión así, podría o tiene que ser o quién podría convocar ese extraordinario, imagínate, para el... Sí, en principio cualquier vecino puede hablar con la alcaldesa pedánea en este caso, y eso, pues se habla el tema a tratar y si es necesario convocar un consejo extraordinario, se convoca. Vale. O sea, que ahí se solapa un poco, digamos, yo me estoy imaginando que en vez de una junta vecinal como tal, hay un concejo, pero sí que de alguna forma tiene que pasar por la alcaldesa pedánea, ¿no? Es como se solapa. Sí. Vale. Sí, ella es la que pone la convocatoria del concejo y luego eso, si hay algún consejo o algún tema extraordinario, hay que comentárselo a ella. Vale. Ella es la que lo convoca, vaya. Bueno, pues esto de los polígonos eólicos, hicimos un programa de ello, pero bueno, que si hay alguna novedad, pues nos cuentas, que eso lo dejamos para otro programa. Volviendo otra vez perfecto. Sí, volviendo otra vez a lo de los concejos, no sé ya si me quedan muchas preguntas. Así como por acabar, en general, ¿crees que son útiles o crees que están perdiendo importancia o cambiarías algo para mejorarlos? Pues creo que sí, que útiles son. A ver, es una oportunidad para poder gestionar directamente por los bienes que tiene la Junta Vecinal. Lo que pasa que, bueno, pues al haber poca participación, pues las decisiones al final no representan a la mayoría, representan a unos pocos. Ya, los que Entonces, bueno, pues ¿qué me gustaría mejorar? Pues eso, pues que habría más participación, porque al final, si son decisiones y se está gestionando dinero de todos los vecinos, pues cuanta más gente participe, pues mejor. Claro, sí. ¿Y las decisiones que tomáis luego, porque entiendo que el Ayuntamiento de Molledo en este caso está como por encima, ¿las decisiones que se toman se respetan? ¿O luego el Ayuntamiento puede pisarlas de alguna forma? No, es que son temas diferentes, o sea, no son competencias diferentes, no se pisan. Vale. Hay cosas que las lleva la Junta Vecinal, o sea, el Concejo en este caso, y hay cosas que las lleva el Ayuntamiento. Vale. O sea, que hay cosas que gestionar al Concejo del pueblo de San Martín y las otras del Ayuntamiento pues van aparte, ¿no? Sí, vale. Sí, se refieren a eso, pues las de Ayuntamiento van a todos los pueblos que conforman el municipio de Molledo, pero en este caso el Concejo solo afecta a los pueblos de San Martín. Y es soberano y lo que decida, pues, para adelante. Sí. Vale. Así es. Pues muy bien. Yo creo que nos has aclarado bastante de cómo funciona un concejo y detalles que igual no son tan conocidos desde fuera. No sé si querías aportar algo más o... Vale. No. Así está bien. Pues nada, muchas gracias por participar. Nada. A vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con la canción de Coban de fondo, como siempre.
Y nada, esperemos que os haya gustado. Hoy hemos conseguido, contra todo pronóstico, mantenernos tranquilamente dentro de una hora de programa, que nos suele costar bastante últimamente. Y nada, el siguiente programa a priori va a ser podría ser una especie de popurrí otra vez, ¿no? Algo así. No, lo que vamos a hacer es presentar varios programas que se están emitiendo a través de Radio Argallo, la radio hermana amiga del Pájaro Observador aquí en Cantabria, la radio libre. Y ese programa lo realizaron sobre todo Eva y Dani. Y nada, estad atentas y atentos a nuestras redes sociales, que ahí os informaremos de cuándo va a salir ese programa y demás. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio de El Pájaro Observador.